Bienvenidos todos, queridos alumnos, queridos estudiantes de esta carrera que hemos empezado el año pasado, especialmente preparada para pastores, para líderes, para servidores y para todos aquellos hermanos en la fe que quieran servir a Dios, que quieran ejercer su sacerdocio, su función dentro del cuerpo de Cristo. Es necesario para eso conocer los fundamentos de nuestra fe, obviamente, y los fundamentos de nuestro servicio. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestro sacerdocio? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestro servicio? Para eso entonces hemos creado este curso que hemos comenzado el año pasado, como les dije, que es un curso en teología y práctica de la función ministerial, y estamos estudiando las revelaciones bíblicas para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal. Eso es básicamente la intención del estudio. Estudiar las revelaciones bíblicas para ejercer, de acuerdo a las instrucciones de Dios, nuestra función como sacerdotes del Dios Altísimo. En función de eso, estamos estudiando la materia, la gracia de Dios. Le hemos llamado la gracia de Dios y recorrido del tabernáculo. No obstante, esta es la clase número 9. Hemos estudiado 16 capítulos, o con esta clase completaremos 16 capítulos de la materia, la gracia de Dios. Y también le hemos anexado el recorrido del tabernáculo porque en la próxima clase, o sea, la semana que viene, la semana próxima, vamos a dedicar toda la clase a hacer un recorrido del tabernáculo. Vamos a dar una sola clase sobre el recorrido del tabernáculo. Ustedes dicen, pero en el material de estudio que nos mandó hay 3 capítulos. Pero si ustedes miran, los 3 capítulos no están referidos al recorrido del tabernáculo. Hay uno que está referido a las vestiduras sacerdotales, otro capítulo a los sacrificios. Bueno, eso fue complementario del capítulo número 1, que sí es el que está referido al tabernáculo. Así que la clase que viene vamos a estudiar toda la clase, las 2 horas de clase, el recorrido del tabernáculo. Y con eso terminaríamos esta materia. Y ya la semana siguiente comenzaríamos con la materia que sigue. Los pastores, no sé si es el orden que está en el programa de estudio, pero los pastores me han pedido que la materia que sigue sea las fiestas de Yahweh. Entonces vamos a comenzar con la materia que sigue, las fiestas de Yahweh. No sé si así ustedes lo tienen en el orden, en el programa de estudios, inclusive en el campus virtual ahí en internet, pero la materia que vamos a continuar a partir de la semana siguiente es las fiestas de Yahweh de Levítico capítulo 23. Ya he anunciado eso y anunciado que hoy vamos a estudiar 2 capítulos, uno que es permanecer firmes en la gracia. Este es un capítulo muy teológico, le pido que presten atención y tomen nota. Es un capítulo bastante complejo desde el punto de vista teológico. Y finalmente vamos a dar el capítulo que es dar de gracia lo que hemos recibido por la gracia de Dios. Bien. Ahí tienen bien presentados los 2 capítulos que vamos a estudiar y, a ver, el gran tema de esta materia, aprendiendo a vivir en la gracia de Dios. Necesitamos aprender a vivir en la gracia de Dios. Hemos tenido un lío, realmente hemos tenido, hemos funcionado como un péndulo, de un extremo donde la gracia se nos enseñaba que la gracia de Dios era lo que la Biblia llama libertinaje, era pecar y más pecabas en la vida cristiana, la gracia sobreabundaba más. Una pésima interpretación, una horrible exégesis del versículo. Y de ese extremo de libertinaje total hemos pasado, o algunos han pasado a interpretarlo como un legalismo total. Se han salido de la gracia y se han pasado al legalismo. Entonces, ni una cosa ni la otra. Hemos estudiado ya 13 capítulos acerca de la gracia de Dios
y hoy los dos últimos, y la intención es enseñarle a cada alumno, a cada estudiante, para que a su vez lo replique, o sea, lo enseñe a cómo aprender a vivir en la gracia de Dios, en la gracia bíblica, en la gracia bíblica. Les reitero esta simbología, esta rueda con sus rayos, que lo he visto en muchísimas iglesias que han impreso este cartel que yo les he mandado el archivo y lo han impreso en banners, la gracia de Dios, el centro, y cómo salen los rayos de esperanza, amor, fe, redención, perdón, vida eterna, paz, gozo, etc. Y en definitiva el aro de afuera de la llanta, dicen en México, nosotros le llamamos la goma, es el neumático, le llamamos, es la Torá, o sea, las instrucciones de Dios para que la vida dé en el blanco. Siempre, cada lección le pongo estos 5 puntos, porque son los 5 puntos que estamos estudiando en toda esta carrera, en todo este diplomado, estudiamos estos 5 puntos y de inmediato vamos a comenzar con esta clase, con permanecer firmes en la gracia de Dios. Entonces, hecha toda esta introducción que nos llevó bastante tiempo, vamos a redimir el tiempo que nos queda estudiando el tema de la gracia de Dios. Espero que disfruten la clase, yo la voy a tratar de disfrutar enseñándoselas y ya nos abocamos al estudio, permanecer firmes en la gracia, porque les voy a contar unos cuantos secretos. Esta clase es teológica, le dije, es compleja desde el punto de vista teológico, así que creo que no van a poder concentrarse en el mate ni en la matzá. Acuérdense que estamos en los panes sin levadura, así que están comiendo panes sin matzá, están comiendo pan sin levadura con el mate, pero por un momento creo que van a tener que prestar atención porque desde el punto de vista teológico les aseguro que van a tener que concentrarse para entender a fondo de qué estamos hablando. Bien. Hay un gran secreto en la nueva vida en Cristo que debemos aprender. Un gran secreto en la nueva vida en Cristo que debemos aprender. Yo quiero ver si tengo algunos slides, algunas pantallas sobre esto para ir pasándole. A ver si tengo esto. Sí, lo tengo. Perfecto. Ya se los paso. Hay un gran secreto en la nueva vida en Cristo que debemos aprender. En primer lugar, lo deben aprender los pastores, los líderes, los servidores, porque no podemos enseñar algo que no hemos aprendido primero. Entonces, tanto los pastores y líderes deben aprender este gran secreto para poder enseñárselo al resto de los discípulos, al resto de los hermanos, al resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Y esto es permanecer firmes en la gracia. Otra vez, permanecer. Y va lo más fuerte. Este es el eje. Tenemos que aprender y enseñar a permanecer firmes en la gracia a la que tenemos entrada por medio de la fe, que nos ha dado paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos has dado esperanza. Vamos otra vez. Tenemos que aprender para poder enseñar. ¿Qué cosa? Permanecer firmes en la gracia, a la que tenemos entrada por la fe, que nos ha dado paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y nos ha dado esperanza. ¿Cuál es el texto eje para esto? Romanos 5, versículos 1 y versículo 2, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios,
por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Y esto yo les diría como estudiantes, cada uno de ustedes lo tendría que saber de memoria. Cada uno de ustedes lo tendrían que saber de memoria. Voy a hacer el ejercicio mirándolos a ustedes. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. ¿Qué más? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y sigue el versículo que sigue, ya me entusiasmé. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, pero eso, olvídese, vamos a tomar, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe, ¿a dónde? A esa gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ya sabiendo el texto sobre el que vamos a fundamentar la enseñanza, vamos a ir directamente a la enseñanza sin pantallas, pero al final vamos a hacer un repaso. Ustedes ya vieron la pantallita que repuse recién, es un repaso. Al final de la lección vamos a hacer un repaso de los conceptos a ver si quedaron claros. Vamos a hacer un repaso de los conceptos a ver si quedaron claros. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis del tema. Vamos a hacer el análisis del tema y al final vamos a hacer un repaso de los conceptos antes del receso, del recreo. Estar firmes en la gracia de Dios. Dice, por quien también, o sea, por nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe, dijimos, ¿no? Por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Estar firmes en la gracia, estar firme en la gracia de Dios es un secreto importantísimo que debemos descubrir y vivirlo. Lo debemos descubrir en las Escrituras. Se tiene que hacer revelación por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad. Se tiene que hacer revelación a nuestro espíritu y tenemos que poder vivir de esa manera. ¿De qué manera? Estar firmes en la gracia. Pues es la única manera de tener paz en lugar de tensión. Y este es el tema que quiero tratarles hoy. Estar firmes en la gracia es la única manera de tener paz en lugar de tensión. Y usted dice, ¿tensión por qué? Tensión por intentar vivir la ley de Dios, tensión por intentar vivir las instrucciones de Dios, tensión por intentar vivir la Torá de Dios por nuestras propias fuerzas. Miren si no es tensión. Tensión por intentar vivir la Torá de Dios con nuestras propias fuerzas. Entonces, este secreto que les voy a revelar en esta lección es fundamental. Estar firme en la gracia, firmes en la gracia de Dios, es un secreto importantísimo que debemos descubrir y vivir. Es la única manera, esta es la única manera de tener paz en nuestro corazón en lugar de tensión. Porque la realidad es que estar sometidos al cumplimiento de obligaciones que deben ser cumplidas y que lo intentemos hacer por medio de nuestro esfuerzo personal es como mínimo estresante. Cuando la religión, sea cual sea, vamos a hablar del cristianismo, cuando la religión que sea, supongamos el cristianismo,
se transforma en una serie de normas a cumplir para estar a cuenta con Dios, lo único que hacen esas normas es dejar en evidencia la imposibilidad del ser humano para cumplirlas. Vamos otra vez, si la religión, cualquiera que sea judaísmo, sea cristianismo, sea la que ustedes elijan, se transforma en una serie de normas, una serie de mandamientos, una serie de leyes que es necesario cumplir para estar a cuenta, para estar amigado con Dios, para estar en armonía con Dios. Si es solamente eso, normas para cumplir, lo único que hacen esas normas es dejar en evidencia que para nosotros es imposible cumplirlas. Para nosotros como ser humano, como seres humanos, es imposible cumplirlas. Y si el ser humano, con la buena intención de acercarse a Dios, continúa insistiendo en un esfuerzo sobrehumano por cumplir la ley de Dios, termina frustrándose y dándose por vencido, porque humanamente es imposible. Porque la ley, escuchen esto, es para anotarlo a esto, la ley no nos quita nuestra naturaleza pecaminosa. Vamos otra vez. La ley de Dios, la Torá de Dios, no nos quita nuestra naturaleza pecaminosa, sino que la deja en evidencia. La evidencia la hace visible. Por eso la Escritura nos dice que la ley pone de manifiesto el pecado. La Escritura dice que la ley pone de manifiesto el pecado. Lo leemos en Romanos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley deja en evidencia el pecado. Entonces Romanos dice, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Primera Juan 3:4 dice que pecado es nuestra imposibilidad de cumplir la ley. Eso lo leemos en Primera Juan, capítulo 3, versículo 4, cuando define pecado. ¿Qué es pecado? Nuestra imposibilidad de cumplir la ley. Todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, qué duro que se está poniendo esto. Por eso les dije, es una clase teológica muy profunda, porque nos estamos topando de frente, estamos chocando de frente con una realidad innegable. Estamos chocando contra una roca, estamos chocando contra un camión que viene de frente. Es una realidad innegable, y es que la ley sin el Espíritu produce tensión y estrés. Esa es la realidad. La ley sin el Espíritu de Dios, la ley sin el Espíritu Santo de Dios, produce tensión y estrés. Dice 2 Corintios, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad, proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, la ley sin Espíritu, la ley sin el Espíritu Santo, lo único que va a producir en el creyente, en el que trata de agradar a Dios,
en el que trata de caminar en los caminos de Dios, en el que trata de caminar conforme a las instrucciones de Dios, la ley sin el Espíritu lo único que le va a producir es frustración, estrés, sensación de fracaso, sensación de inutilidad, sensación de que no es uno de los escogidos, sensación de que está predestinado a la perdición, sensaciones muy feas, muy horribles. Entonces llegamos al punto principal de nuestro análisis. La ley sin el Espíritu de Dios esclaviza al ser humano. La ley sin el Espíritu Santo de Dios esclaviza al ser humano. Pero el Espíritu de Dios es el que trae libertad. El Espíritu de Dios es el que trae libertad. Nadie puede ser feliz sometido al yugo de la esclavitud. Lo hemos visto en estos días pasados cuando celebrábamos Pascua, Pesaj, y leíamos las Escrituras acerca de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Nadie puede ser feliz, nadie puede estar feliz, nadie puede tener paz, nadie puede tener alegría plena, completa en su corazón, lo que alegría de corazón se llama júbilo, la interna, júbilo, sometido al yugo de la esclavitud. Nadie. Cualquiera sea esa esclavitud. Sea una esclavitud física, sea una esclavitud espiritual, sea una esclavitud moral, sea una esclavitud de la naturaleza que ustedes quieran. Pero nadie puede ser feliz sometido al yugo de la esclavitud. Si nos sometemos al yugo de una ley que ningún ser humano pudo cumplir jamás, piensen en esto, alumno querido. Si nos sometemos al yugo de una ley que ningún ser humano pudo cumplir jamás, porque la Escritura dice, no hay justo ni aun uno. Entonces, estaremos trayendo aún más condenación a nuestra vida. Y la palabra es muy clara en su instrucción. La palabra es muy clara en su instrucción en este sentido. Gálatas capítulo 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Entienden? Ninguna esclavitud es sana para el ser humano. La libertad de Egipto nos habla de eso. La libertad de Egipto, la liberación, la sangre del cordero pintada en los postes y el dintel de las casas, sacada de un lebrillo que era el umbral de la casa. Ahí se derramaba la sangre y sacada de ese lebrillo se pintaban los postes y el dintel. Eso nos habla de un sacrificio para dar libertad al pueblo. Eso nos habla del sacrificio de Cristo para darnos libertad. Por lo tanto, toda esclavitud es mala para el ser humano. Nadie puede ser feliz en esclavitud. Nadie puede ser feliz en esclavitud. Sin embargo, estar bajo la condenación de la ley y no bajo la gracia no significa haber recibido una licencia para pecar. Significa, según Gálatas, seguimos capítulo 5, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. No estamos bajo la condenación de la ley. Déjenme que me anote algo acá para verlo después. No estamos bajo la ley. Cuando dice la Escritura, no estáis bajo la ley, estaba pensando en eso, me detuve un poco, porque no queda claro en lo que le estaba diciendo qué es estar bajo la ley. Bajo la ley, cuando la palabra habla de estar bajo la ley, no quiere decir que estar sometido a la ley. Quiere decir bajo la ley, quiere decir bajo la maldición de la ley.
O sea, no estamos bajo la maldición de la ley, estamos bajo la gracia. Pero eso no es una licencia para pecar como muchos los han tomado. Es una licencia para no juzgar a los hermanos, sino servirlos por amor. Dice Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hemos sido llamados a la libertad de esa condenación de la ley. Ya no estamos más condenados, ya no estamos bajo la condenación de la ley, hemos sido llamados a libertad. Esa libertad se llama vino por gracia, por la gracia de Dios. ¿Pero para qué usamos la libertad? Dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. No obstante, nos encontramos con una realidad. Miren qué clase teológica estamos teniendo. Decimos, entonces, si no podemos guardar la ley por nuestras propias fuerzas, entonces no tenemos más la obligación de no pecar. No tenemos más la obligación de no pecar. Podemos seguir pecando. Bueno, yo les quiero decir que la realidad es que nos encontramos con la instrucción, con la necesidad, con la... no le quiero poner obligación, le quiero poner más bien la realidad, la necesidad de ya no pecar. Y esa nueva realidad, esa realidad de que ya no podemos seguir pecando, ya no debemos seguir pecando, ya no tenemos por qué seguir pecando, esa realidad, esa nueva realidad en nuestra vida, no se cumple en el deber, sino en el no poder. Anote eso si quiere. Esa nueva realidad de que ya no debemos pecar, no se cumple en el deber, se cumple en el no poder. Cambia, y ahora se lo voy a explicar. Ese deber de no pecar no se cumple como esfuerzo personal por cumplir la ley, sino en la realidad de que en Cristo ya no nos surge, ya no fluye de nuestro interior pecar, porque ha dejado de estar en nuestra naturaleza. Y la ley ya no se nos hace un yugo condenatorio, sino que está en nuestra nueva genética en Cristo. La ley está en nuestra nueva genética en Cristo, dada en nuestra mente y escrita en nuestro corazón por el Espíritu Santo de Dios, conforme a Jeremías 31:33. Entonces, ¿vieron cómo cambió? Por eso yo les dije, la nueva realidad de no pecar no se cumple en el deber, en la obligación. Se cumple en el no poder, porque ya no te sale de adentro pecar. Ya no te surge, ya no te fluye de tu interior, de tu nueva naturaleza en Cristo, el pecar. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos cambió la naturaleza. Nos cambió la naturaleza que heredamos de Adán, la naturaleza adámica, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza de la raza humana, por la naturaleza del postrer Adán, Jesucristo, el Hijo de Dios, la Torá hecha carne, el Logos hecho carne, la ley hecha carne. Entonces, hemos recibido una nueva naturaleza, una nueva genética, una nueva mente, un nuevo corazón, que por obra del Espíritu Santo se va transformando a la imagen del Señor. Por obra del Espíritu Santo, nuestra mente, nuestro corazón, a través de la palabra de Dios, de nuestra confrontación y nuestra incorporación a nosotros de las Sagradas Escrituras, de las instrucciones de Dios, de la Torá de Dios,
se va transformando a la imagen del Señor a medida que lo vamos mirando con la cara descubierta, tal como somos. Nos miramos en el espejo del lavacro, el espejo del lavacro ahí en el tabernáculo, en el espejo del lavacro nos miramos y vemos la mugre y nos lavamos en la palabra y vamos siendo transformados a la imagen de nuestro Redentor Jesucristo. Es hermoso, es hermoso. Esto no es legalismo, esto es gracia pura, esto es gracia pura. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 3. Porque el Señor es el Espíritu, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Se dan cuenta? Lo que yo les decía de que no se puede ser feliz en esclavitud, que necesitamos libertad, pero no libertad para pecar. Vamos a verlo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, entonces, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Se dan cuenta? Está hablando del lavacro en el tabernáculo, antes de poder entrar a servir en el lugar santo. El lavacro, la limpieza por la palabra. Vosotros ya estáis limpios, le dijo Yahshua el Mesías Jesucristo en la última cena a Pedro. Vosotros ya estáis limpios. ¿Pero por qué estáis limpios? Vaya y búsquelo en su Biblia, búsquelo en su concordancia. ¿Por qué estáis limpios? Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Entonces, miren el versículo 18 de 2 Corintios que estamos leyendo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Somos transformados a su imagen. Vienen bien. Espero que vengan bien. Vamos, respiremos hondo y sigamos. Respiramos y seguimos. En esta nueva vida, somos exhortados a permanecer firmes en la gracia. ¿Vieron el texto que memorizamos al principio? En esta nueva vida, somos exhortados a permanecer firmes en la gracia. El pecado ya no reina en nuestro cuerpo mortal. Tampoco presentamos más nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Ya no presentamos nuestros miembros como instrumento de iniquidad. El pecado ya no se puede enseñorear más de nosotros, pues no estamos más bajo la condenación de la ley, porque por la gracia ya no pecamos. Le voy a agregar algo más. Por la gracia ya no pecamos con absoluta libertad. Por la gracia ya no pecamos con absoluta libertad. Por la gracia hemos conocido la libertad de no pecar. ¿Les gusta eso? ¿Qué libertad conocimos por la gracia? ¿Cómo han entendido ustedes la palabra, las Escrituras? ¿La gracia te hace libre de qué? ¿Te hace libre de qué? ¿De que Dios te castigue? ¿De que te pierdas eternamente? No, la gracia te hace libre del pecado. Por la gracia hemos conocido la libertad de no pecar en lugar de la obligación de no pecar. Antes estábamos sometidos al yugo de la esclavitud de la ley, de la misma ley, porque la ley nos mostraba nuestra imposibilidad de cumplirla. Entonces estábamos bajo el yugo de su condenación. Estábamos esclavizados en la condenación, pero la gracia te hizo libre de ese yugo y hemos conocido la libertad de no pecar en lugar de la obligación de no pecar. Ahora somos libres para no pecar. Antes estábamos obligados a no pecar. Cuando estábamos obligados a no pecar, no podíamos cumplir la ley. Ahora que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, ha dado su Torah en nuestra mente, en nuestro corazón, ahora somos libres de la condenación de la ley y por la gracia tenemos la libertad de no pecar. Hay diferencia entre obligación y libertad. Hay diferencia entre obligación y libertad. Hemos sido libres de la obligación de cumplir la ley.
hemos sido libres de la obligación de cumplir la ley y hemos entrado en la libertad y el poder del Espíritu para cumplirla. Salimos de la obligación y entramos en la libertad por gracia para cumplirla. Romanos capítulo 6, miren a ver lo que dice. A ver, capítulo 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Está claro? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Interesante. No estáis bajo la ley, bajo la condenación de la ley, pero ahora estás bajo la gracia para poder cumplir la ley. Es muy interesante, porque te lo dice el contexto precedente. El contexto te está diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro, no. ¿Por qué no lo vas a hacer? Porque el pecado no se enseñorea más de vos. Porque ya saliste de la condenación, de la esclavitud y la condenación de la ley. Ahora sos libre por gracia, por el Espíritu Santo de Dios, para cumplir la ley. Estáis bajo la gracia. Entonces entendemos que estar firmes en la gracia no significa permiso para pecar. Vamos otra vez. Entendemos que estar firmes en la gracia no significa permiso para pecar, sino la libertad de vivir en santidad. ¿Se entendió? Es para anotarlo eso también. Estar firmes en la gracia no significa permiso para pecar, sino la libertad de vivir en santidad. Primera Juan capítulo 3. Todo aquel que permanece en él. Este texto es muy fuerte, queridos hermanos, y les voy a dar la cita completa. Yo no acostumbro a dar la cita completa para que ustedes la busquen y trabajen sobre la lección y la estudien. Pero esta se la voy a dar completa. Primera Juan 3, del 6 al 9. Primera Juan 3, del 6 al 9. Saben que yo no doy la cita completa, para que ustedes la busquen y trabajen y estudien la lección. Pero miren, esta se la doy porque es tan importante. Dice, todo aquel que permanece en él, todo aquel que permanece en él, ¿dónde permaneces? ¿Permaneces en Cristo? ¿Permaneces en Yahshua el Mesías, en Jesucristo? ¿En quién permaneces? Porque todo aquel, versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Hay muchos engañadores que hablan macana con relación a esto. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No ha nacido de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Nacido del Espíritu. Y la simiente de Dios, la semilla de Dios está en él. Vamos otra vez a leer esto. Primera Juan, capítulo 3, del 6 al 9. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se dan cuenta que no puede? Yo se los dije al principio. Una cosa es el deber,
¿eh? La obligación, cumplo la ley por obligación, y otra cosa es, no peco porque no puedo. No puedo, porque Él cambió mi naturaleza. La simiente de Dios está en mí. Su espíritu mora en mí. Su palabra fue dada por su espíritu en mi mente, en mi corazón. Su Torah está en mi mente, en mi corazón. Y con esta nueva genética, con esta genética de Cristo, con esta nueva naturaleza, por más que quiero, no puedo pecar. ¿Por qué no puede pecar? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puede. Qué bueno que es que antes no podíamos dejar de pecar y entrábamos bajo la esclavitud, bajo la condenación de la ley. Estamos bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Y nos fue dado el Espíritu Santo para que la ley habite en nuestro corazón y en nuestra mente. Y ahora, con esta nueva naturaleza, no podemos pecar. No tenemos esa tendencia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale en las actitudes, primero se generó en el corazón, después pasó a la mente en pensamientos y después en acciones. Primero en el corazón, después en la mente y después en acciones. Ahora, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Si en mi corazón está esa nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, por el Espíritu Santo que habita en mí, entonces no puedo salirme, no puedo apartarme de las instrucciones de Dios porque son la letra que está escrita en mi corazón. Por lo tanto, no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora que ustedes han aprendido esta lección, después que la repasen otra vez y la estudien bien, nos toca dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. A los que son pecadores, como éramos nosotros antes de recibir la gracia en la cual estamos firmes, debemos darle de gracia lo que hemos recibido de gracia. Dice 1 Corintios, y esto erais algunos. Y hay una lista de lo que éramos, que ni siquiera la quise transcribir en la lección. Hay una lista de lo que éramos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Les parece poco? Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, de Yahshua, nuestro Redentor, el Mesías, el ungido del Padre, y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, demos de gracia lo que hemos recibido como favor de Dios que no merecíamos, lo que hemos recibido de gracia. Da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Vamos a hacer un breve repaso y vamos a tomarnos el recreo, el receso. Así que vamos a hacer un breve repaso. A ver, repaso del capítulo 15. Permanecer firmes en la gracia. Espérenme un cachito. Voy a ir para atrás y voy a ver hasta dónde me llega. Bien, bien, excelente. Vamos a hacer un repaso. Como bien les dije recién, vamos a hacer un repaso. Repaso del capítulo 15, permanecer firmes en la gracia. Cosas que hemos dicho, para que tomen nota. Estar firmes en la gracia de Dios es un secreto importante que debemos descubrir para vivir, pues es la única manera de tener paz en lugar de tensión. La única manera. Si tratás de ajustarte a las instrucciones de Dios, a la ley de Dios, a sus leyes, sus mandamientos, sus decretos, sus ordenanzas, sus instrucciones, vas a tener un problema si lo haces en tus propias fuerzas, porque nunca lo vas a lograr porque no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿qué vas a tener? Tensión, estrés, cansancio, frustración, fracaso. Ahora, estar firmes en la gracia, lo tienen en verde ahí. Estar firmes en la gracia de Dios es un secreto importante que debemos descubrir y vivirlo, pues es la única manera de tener paz en lugar de tensión. Segunda cosa, estar sometidos al cumplimiento de obligaciones
que deben ser cumplidas por medio de nuestro esfuerzo personal es como mínimo estresante. Estar sometidos al cumplimiento de obligaciones que deben ser cumplidas por medio de nuestro esfuerzo personal es como mínimo estresante. Sigamos. Porque la ley no nos quita nuestra naturaleza pecaminosa, sino que la ley la deja en evidencia. La ley no nos quita nuestra naturaleza pecaminosa, sino que la deja en evidencia. Lo único que quita nuestra naturaleza pecaminosa es recibir a Cristo en nuestro corazón, darle cabida en nuestra vida, reconocerlo como Señor, como Redentor, como el Hijo de Dios que vino a darnos su palabra, que vino a enseñarnos la Torá en su interpretación correcta y que después vino el día de Pentecostés del año 30 de la era común, vino el Ruach, el Espíritu de Dios, para escribir esa mente, para dar esa ley, esa Torá en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, hemos recibido a la Torá hecha carne, a Jesucristo en nuestra vida. Hemos recibido su perdón, su redención, hemos sido redimidos, hemos sido comprados con precio de sangre, hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido hechos justificados, hechos justos a pesar de nuestros pecados anteriores, porque Él pagó el precio de nuestra redención y derramó su vida, expresado en su sangre por nosotros, precio de sangre, y selló el nuevo pacto con su sangre, y ese nuevo pacto debe ser escrito en nuestra mente, dado en nuestra mente, escrito en nuestro corazón, y ese nuevo pacto es el mismo pacto del Sinaí. Son las instrucciones de Dios para que nuestra vida dé en el blanco. Solamente ahora ya no lo hacemos con nuestra fuerza, sino que nos entregamos y nos soltamos y hacemos como se hace en una piscina, en una pileta, que se hace la plancha y uno cierra los ojos y cuando los abre dice, ¿cómo llegué acá? Se dejó llevar por la corriente en un río, en la piscina no hay corriente, pero yo lo hacía aquí en el río Coquín cuando tenía 11, 12, 13, 14 años y jugaba a eso en las tardes de verano, me iba a la toma y hay una plataforma en uno de los costados de la toma donde estaban los trampolines, hay una plataforma de cemento, yo me tiraba ahí y hacía la plancha y cerraba los ojos y al rato los abría y me sorprendía de a dónde me había llevado la corriente. Esa es la corriente del Espíritu que te lleva a donde el Espíritu quiere, flotando en las aguas de la gracia de Dios. La corriente del Espíritu te lleva y te deja llevar por la gracia y el Espíritu Santo te va a ir llevando de gloria en gloria, te va a ir llevando y transformando a la imagen misma de Jesucristo en la medida que te mires en el lavacro de las Sagradas Escrituras, en el lavacro de la Palabra de Dios, en el espejo del lavacro y seas transformado a la misma imagen de nuestro Redentor Jesucristo, que es la Palabra de Dios, la Torá de Dios hecha carne. La palabra se te incorpora en tu mente, en tu corazón, y te da una nueva genética, una nueva naturaleza, ya no la naturaleza de Adán, sino ahora la naturaleza de Cristo. Si lo queremos hacer de otra manera, nos topamos de frente con una realidad innegable, lo que dice en rojo allí. Nos topamos de frente con una realidad innegable, y es que la ley sin el Espíritu produce tensión y estrés. Más les voy a decir, la Escritura dice, la letra mata, el Espíritu vivifica. Entonces acá se lo suavicé, le digo, la ley sin el Espíritu produce tensión y estrés. La ley sin el Espíritu produce muerte, directamente produce muerte. No obstante, nos encontramos con la realidad de que ya no debemos pecar. Es la realidad. Naciste de nuevo no para vivir como vivías antes. No se puede pisotear la sangre del pacto. No se puede volver a crucificar a Jesucristo. Naciste de nuevo, pero ya no para vivir como vivías antes, con la misma inclinación al pecado. Esa es la realidad, ya no debemos pecar. Y esa nueva realidad no se cumple en el deber, sino en el no poder. Lo hemos estudiado, repáselo, vuelva para atrás. No se cumple en el deber, en la obligación, sino en el no poder.
Por la gracia hemos conocido la libertad de no pecar en lugar de la obligación de no pecar. Y libertad y obligación son muy diferentes. Hemos conocido la libertad de no pecar en lugar de la obligación de no pecar. Hay diferencia entre obligación y libertad. Hemos sido libres de la obligación de cumplir la ley y hemos entrado en la libertad y el poder del Espíritu para cumplirla. Qué bueno que leer esto otra vez. Hay diferencia entre obligación y libertad. Hemos sido libres de la obligación de cumplir la ley y hemos entrado en la libertad y el poder del Espíritu para cumplirla. Entendemos entonces que estar firmes en la gracia no significa permiso para pecar, sino la libertad de vivir en santidad. Repito, entendemos entonces que estar firmes en la gracia no significa permiso para pecar, sino la libertad de vivir en santidad. Vamos a tomarnos unos minutos de recreo y ya venimos con la última lección de la gracia para completar ya la clase que viene con esta materia. Nos tomamos 5 minutos de receso. Vamos a continuar entonces con la última lección, con el último capítulo de esta materia de la gracia de Dios, que es dar de gracia lo que hemos recibido por la gracia de Dios. Ahí lo tiene usted en su pantalla, dar de gracia lo que hemos recibido por la gracia de Dios. Entonces vamos a hacer una breve introducción a este tema, vamos a ver con qué lectura vamos a comenzar, cuál es la lectura que vamos a usar como eje, como fundamento inicial para comenzar con esta clase. Primera Samuel 12, 23 y 24 dice: Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Es el discurso de despedida del profeta Samuel. Discurso de despedida del profeta Samuel. Hay que aprenderlo bien. Acá hay secretos muy profundos en estos dos versículos, pero es el discurso de despedida del profeta Samuel, un hombre lleno del Espíritu de Dios, un portavoz de Dios fiel, el que ha ungido reyes, primer rey de Israel, y al rey David. Entonces, si nosotros miramos con detenimiento, vamos a ver la profundidad de lo que está escrito aquí. Lo necesitamos leer de vuelta y detenidamente, detenidamente. Dice Samuel en su discurso de despedida, el profeta Samuel: Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, dejando de rogar por vosotros. Estos dos versículos, uno se refiere a él y otro se refiere a la gente. El 23 a él y el 24 a la gente. El que se refiere a él: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. ¿Se entiende lo que está diciendo? ¿Se entiende? Que no me pase esto, que esté lejos de mí, que no me llegue a pasar nunca, jamás. Que yo peque, dice, ¿sí? Que yo peque contra Yahweh, cesando de rogar por vosotros. Pastores y líderes, ya están entendiendo a dónde voy a ir. ¿A dónde voy a ir? Que esté lejos de mí, que peque contra Yahweh, contra Dios, cesando de rogar por la gente. Punto y coma. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Me están siguiendo? No voy a dejar de
no voy a pecar contra Dios, o sea, no voy a dejar de rogar por vosotros. Y el pueblo de Israel no eran santitos, era un pueblo difícil, pecador. Y él dice, si yo dejo de orar por vosotros, esto es pecado mío delante de Yahweh. Si ceso de rogar por vosotros, estaría pecando contra Yahweh, estaría pecando contra Dios. Entonces voy a seguir orando por ustedes, voy a seguir rogando por ustedes, pero voy a hacer algo más. Los voy a seguir instruyendo en el camino bueno y recto. Los voy a seguir instruyendo en el camino bueno y recto. Versículo 23. Ya lo tomamos, ¿no? Ya lo tomamos. Usted lo tiene en pantalla, léalo, mírelo. Mire el versículo 24. Solamente, les digo a ustedes, les pido, por favor, solamente temed a Yahweh y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Dos cosas le dice. Le digo esto solamente. Ustedes, mientras yo sigo rogando por ustedes y les sigo enseñando la Torah de Dios, les pido, teman a Yahweh, teman a Dios. Primero. Segundo, tengan en su corazón servir de verdad a Dios. Servir de verdad con todo vuestro corazón a Dios. Dos cosas. Teman a Yahweh. Sírvanlo con todo su corazón. Otra cosa. Consideren cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Tengan un corazón agradecido. ¿Vamos a las tres? Teman a Yahweh, primero. Servirle de verdad con todo vuestro corazón. Segundo. Y tercero, consideren cuán grandes cosas ha hecho por vosotros y sean agradecidos. Obren en consecuencia. Vamos a hacer la introducción a este tema. Estas palabras tan profundas, incluidas dentro del discurso de despedida del profeta Samuel, discurso que le dio al pueblo de Israel, nos hacen reflexionar acerca de cuál debe ser nuestro ministerio pastoral y también acerca de la actitud de las personas que asisten habitualmente a las iglesias locales. Le dije el 23 y el 24. El 23 nos hace reflexionar acerca de cuál debe ser nuestro ministerio pastoral. Versículo 23. Nos hace reflexionar acerca de cuál debe ser nuestro ministerio pastoral. Versículo 24 nos hace reflexionar acerca de la actitud de las personas que asisten habitualmente a las iglesias locales. Este es el tema de este capítulo. En esta lectura bíblica encontramos algunas revelaciones básicas que tenemos que tener en cuenta en el camino de la gracia de Dios que hemos emprendido. Es parte de la gracia. Todo lo que hemos hablado es parte de la gracia. A los pastores, cuando veamos que las personas no se renuevan en el espíritu de su mente, y continúan viviendo en su pasada manera de vivir, porque no entienden la revelación de la palabra de Dios que les estamos enseñando. ¿Qué vamos a hacer? O simplemente no se renuevan en el espíritu de su mente y continúan viviendo en su pasada manera de vivir porque no quieren entender. Una es porque no pueden entender, otra es porque no quieren entender. No tenemos que desalentarnos. No tenemos que desalentarnos, por el contrario, debemos continuar instruyéndolos. En el camino bueno y recto, leímos recién, en el camino bueno y recto, en la Torah de Dios, en las instrucciones de Dios, para que sus vidas den en el blanco. Primera cosa. Segunda cosa, sin importar cuál sea la actitud de las personas que asisten a una iglesia local, debemos continuar rogando a Dios por ellos. Debemos continuar rogando, no importa cuál sea su situación. Y vos decís, le enseñé 50 veces.
Jesús te diría 70 veces 7. Le enseñé 70 veces 7. O sea, 490 veces por día. Era por día. 70 veces 7. Ya le enseñé tantas veces. Bueno, debemos continuar rogando a Dios por ellos, porque no rogar a Dios por ellos sería pecado contra Yahweh. Léalo, lo puede repasar ahí. ¿Qué le dice el versículo 24 a quienes asisten a las iglesias locales? Primero, deben aprender el camino bueno y recto según las instrucciones de Yahweh. Tiene que ver con el versículo 23. Es el camino que les estamos enseñando. Entonces, ¿cuál es la obligación de la gente? Y su obligación es aprender lo que le estamos enseñando. Entonces, deben aprender el camino bueno y recto según las instrucciones de Yahweh. En segundo lugar, deben aprender el temor de Yahweh. También lo dice ahí, lo dice el versículo 24. Deben aprender el temor de Yahweh. Tercer lugar, deben servir de verdad a Yahweh con todo el corazón. Deben servir de verdad a Yahweh con todo el corazón. Y cuarto, no deben olvidar cuán grandes cosas ha hecho Dios por ellos. Esto es, tener un corazón agradecido que los impulse a obrar en consecuencia. Tener un corazón agradecido, que los impulse a obrar en consecuencia. Ahí les mostré que tengo escrita la conclusión para cuando terminemos el estudio de este capítulo. Entonces, vamos a estudiar el capítulo. Cada uno de los puntos que hemos visto recién, que ustedes los vieron ahí en los slides, en las pantallas, lo vamos a desarrollar ahora. ¿Vieron? Vimos a los pastores, punto 1, a los pastores A y B. Después pusimos 2, a las personas que van a la iglesia, puntos A, B, C y D. Es exactamente lo que va a hacer esta lección. Estudiar esos puntos, cada uno de esos. Entonces vamos a empezar en el desarrollo con a los pastores, punto A. ¿Qué hemos dicho en el punto A? Hemos dicho que cuando veamos que las personas no se renuevan en el espíritu de su mente y continúan viviendo en su pasada manera de vivir, porque no entienden la revelación de la palabra de Dios que le estamos enseñando, o simplemente porque no quieren entender, no tenemos que desalentarnos. Por el contrario, dijimos recién, por el contrario, debemos continuar instruyéndolos en el camino bueno y recto, es decir, en las instrucciones de Dios para que sus vidas den en el blanco. Yo quiero hablarles, ya que estamos hablando del discurso de despedida del profeta Samuel al pueblo, voy a tomar en el resto de las lecciones, al profeta Samuel, pero voy a empezar por su madre y su padre. El papá y la mamá del profeta Samuel. Miren qué salto estamos dando. Estamos hablando del profeta Samuel acá cuando es viejo y se está despidiendo del pueblo. Y acá cuando todavía no nació, y estamos hablando de su papá y su mamá, y después cuando nació y fue consagrado a Dios y ministraba en el templo, en realidad era el tabernáculo que estaba en Silo. Entonces, vamos. Cuenta la historia bíblica allí en 1 Samuel 1.1. Empezamos con su libro, 1 Samuel 1.1, que hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liú, hijo de Tobu, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahweh de los ejércitos en Silo,
donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fineés, sacerdotes de Yahweh. Estos son los personajes de la historia hasta el momento. Todavía no había aparecido Samuel. Entonces los personajes de la historia era un hombre de la tribu de Efraín que se llamaba Elcana y tenía dos esposas. Una se llamaba Ana y otra se llamaba Penina. Elcana tenía dos esposas, una llamada Ana y otra Penina. Y Penina tenía hijos. Y ustedes saben que para la mujer israelita es una necesidad, vamos a llamarle, tener descendencia, dar descendencia a su esposo, tener hijos. Y Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Y todos los años ese varón subía a su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahweh de los ejércitos en Silo. En Silo es donde estaba montado el tabernáculo, se llamaba templo, Mishkan en realidad en hebreo, se llamaba templo y allí estaba el tabernáculo erigido con el altar de bronce, el lavacro, el lugar santo con la mesa de los panes de la proposición, la menorá de este lado, contra el velo el altar de oro, el altar del incienso y del otro lado del velo el arca del pacto, la misma que simbolizaba la misma presencia de Dios. Entonces, ahí donde eso estaba en Silo. Y el sacerdote Elí ya era viejo también. El sacerdote Elí ya era viejo. Y tenía dos hijos que lo sucedían en el sacerdocio, que se llamaban Ofni y Fineés. Ofni y Fineés, los dos hijos de Elí, que en realidad eran los sacerdotes, porque papá ya estaba viejo, ya no ejercía, pero la historia nos muestra que sí estaba en el templo y sí en realidad era el que ejercía, porque sus hijos eran corruptos, eran sacerdotes corruptos. Ese es el contexto. Entonces, en realidad el foco nuestro no es analizar esto del sacerdocio, lo analizamos en otra lección, creo que de la licenciatura, pero acá nos vamos a enfocar en la parte del relato donde habla de que Ana no tenía hijos. Ana no tenía hijos, pero cada año iba a adorar al templo y a orar a Dios por su necesidad. ¿Cuál era su necesidad? Tener hijos. Ana iba al lugar correcto. Miren, queridos estudiantes, Ana iba al lugar correcto, a rogar por su necesidad a Dios, que era quien la podía satisfacer, quien podía suplir esa necesidad. Ella iba al lugar correcto porque allí estaba la presencia de Dios, porque en Silo es donde se había levantado el tabernáculo y allí se había depositado el arca del pacto en el lugar santísimo. Y en ese templo también estaban los sacerdotes de Dios para ayudarla a conocer la voluntad de Dios para su vida. Entonces observamos que había un sacerdote en Silo que se llamaba Elí, que tenía dos hijos también sacerdotes, Ofni y Fineés. Pero a pesar de estar en el templo, orando en el templo, con el arca del pacto de la presencia de Dios en el templo, con los sacerdotes de Dios en el templo, estos últimos, estos sacerdotes, no estaban cumpliendo su función como sacerdotes de Dios. Elí no lo estaba cumpliendo porque ya era viejo. Y Ofni y Fineés porque eran corruptos. Estaban más preocupados por los privilegios que le otorgaba su investidura sacerdotal desde el punto de vista carnal y material que por lo espiritual. Judas 1:4, usted va a leer, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, y estos eran Ofni y Fineés, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ofni y Fineés habían convertido en libertinaje la gracia de Dios. Dice Judas, estos son murmuradores, querellosos,
que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. No me voy a detener ahí porque no quiero meterme demasiado en la corrupción del templo o del tabernáculo en este caso. Pero la verdad es que no puedo dejar de decirle que cuando los ministros se corrompen, cuando los ministros de Dios se corrompen, convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios, siempre se necesita alguien que entienda lo que es la gracia de Dios. Cuando los ministros se corrompen y desvirtúan la gracia de Dios, convierten en libertinaje la gracia de Dios, se salen de la gracia de Dios bíblica y se van a la gracia, a una gracia de Dios pecaminosa, libertina, concupiscente, siempre se va a necesitar, como en este tiempo se necesita, y gracias a Dios, Dios lo está levantando, siempre se necesitan personas que entiendan lo que es la gracia de Dios y aprendan a vivir verdaderamente en la gracia de Dios para poder continuar con el plan de Dios. Se necesita entender la gracia, vivir en la gracia para poder continuar en el plan de Dios. Y hoy el Señor está llamando a cada uno de ustedes, a cada uno de los estudiantes que me están mirando en este momento. Está llamando a cada uno de ustedes para ser esos hombres y esas mujeres que le teman y les sirvan alineados con su perfecta voluntad. Los está llamando a ustedes. A mí me ha llamado, yo he dicho, heme aquí, envíame a mí. Y le he dicho, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Mujeres mías, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y el Señor me dijo, no digas que sos un niño, porque vas a decir todo lo que yo te mande y vas a ir a donde yo te mande. Y Dios puso palabra en mi boca. Y a pesar de que originalmente no he sido un gran hablador, ni siquiera un hablador, y le he dicho a Dios, de aquí no sé hablar porque soy niño, hoy hablo palabra de Dios. Hablo palabra de Dios. Y eso es para ustedes. Y eso es para cada uno de ustedes. Esto es válido para cada uno de ustedes. No digas soy un niño, porque hablarás lo que Dios quiere que hables. Se necesita hombres y mujeres con temor de Dios que se alineen con su perfecta voluntad y que estén dispuestos a servirle y a hablar sus palabras. La segunda cosa que dijimos de los pastores es que sin importar cuál sea la actitud de las personas que asisten a una iglesia local, debemos continuar rogando a Dios por ellos, porque no hacerlo sería pecado contra Yahweh. Me gusta en la Biblia, uno piensa que siempre Pablo en el Nuevo Testamento, el rabino Shaul de Tarso, Pablo de Tarso, el apóstol Pablo, como ustedes quieran, era el que oraba por las iglesias. Miren, había un Epafras, me encanta Epafras. Miren lo que dice la Escritura en Colosenses en relación con Epafras. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Epafras era uno de los de Colosas, uno de la iglesia de Colosas, que se había dispuesto a servir al Señor. Se había dispuesto a servir al Señor en el equipo apostólico del apóstol Pablo, y dice el apóstol Pablo en su carta que le escribe a la iglesia de Colosas, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Qué estás haciendo por la iglesia en la que te congregas? ¿Qué estás haciendo en la iglesia por la que te congregas? ¿Estás haciendo como Epafras con la iglesia de Colosas? ¿Estás haciendo como Epafras con la iglesia a la cual él pertenecía, a la iglesia de Colosas? Te lo leo otra vez, a ver si, compárate, confrontate con la palabra, a ver si estás haciendo lo que hacía Epafras con su iglesia, con la iglesia donde él se congregaba. A ver,
dice el apóstol Pablo, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Coincide con el discurso del profeta Samuel, discurso de despedida? Él dice, yo voy a continuar rogando a Dios, porque si no continuara rogando a Dios por ustedes, sería pecado contra Dios, sería pecado contra Yahweh. Debemos orar los unos por los otros. Debemos orar los unos por los otros. Vamos a seguir. El versículo 23 y 24 hablaba de cuál es el mensaje que sacamos del discurso del profeta Samuel hacia los miembros o los que asisten, no los miembros, las personas que asisten aún a las reuniones abiertas al público, las personas que asisten a las iglesias locales. En primer lugar, habíamos dicho que deben aprender el camino bueno y recto según las instrucciones de Yahweh. Deben aprender el camino bueno y recto. ¿Qué es lo que enseñamos nosotros como siervos de Dios? ¿Qué es lo que enseñan ustedes? El camino bueno y recto según las instrucciones de Yahweh. Muchas veces nos preguntamos qué es lo que realmente quieren las personas. Tengo un amigo entrañable en una de las comunidades de fe. Un viejo amigo, viejo por los años que somos amigos y viejo por la edad que tiene. No le voy a decir el nombre, pero es padre de uno de los pastores del ministerio. Ya más o menos algunos se estarán dando cuenta. Y él muchas veces me preguntó esto que le estoy diciendo. Muchas veces nos preguntamos qué es realmente lo que las personas quieren. ¿Qué es lo que quieren las personas realmente? ¿Qué es lo que quieren las personas que asisten a una iglesia local? ¿No te lo preguntaste nunca? ¿Qué es lo que realmente quieren las personas que asisten a una iglesia local? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? A veces es un misterio para nosotros. Decimos, ¿qué es lo que vienen a buscar? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pretenden? Dice Samuel 2 versículos antes de los 2 que leímos al comienzo, o sea, en el 21. 1 Samuel 12, 21. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. ¿Qué le está diciendo al pueblo en su discurso? No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. ¿Qué es lo que vienen a buscar? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que quieren? Pero el pueblo siempre tiene la tendencia de apartarse en pos de vanidades que no aprovechan ni libran. Buscan algún tipo de superstición o acto de magia que les produzca algún milagro o alguna oración especial, alguna imposición de manos. Venga de donde venga, no importa de dónde. Y muchas veces vienen a la iglesia buscando eso, que no lo pudieron encontrar en los brujos, en los adivinos, en los hechiceros, en los tarotistas, no los han podido encontrar en otros lugares, en otras religiones, y vienen a la iglesia y están buscando lo mismo. Algún milagro, aún una superstición o acto de magia que le produzca algún milagro. En realidad ven a Dios como algún tipo de amuleto. Ven a Dios como algún tipo de amuleto que les asegurará su suerte. O como el famoso genio de la lámpara de Aladino. Hay que frotar la lámpara y sale el genio y nos concede las peticiones que nosotros queremos. Está feo eso, ¿no? Está feo eso. Pero es la realidad. Las personas quieren escuchar cosas halagüeñas. ¿Qué es cosas halagüeñas? Que los halaguen. Cosas halagüeñas. Con diéresis, con 2 puntitos en la U. Es decir, que son cosas halagüeñas. Cosas complacientes, cosas agradables al oído, cosas gratas, cosas atractivas, aunque sean profecías mentirosas, porque no provienen de Dios. Entonces le profetizan, digamos, a pastores amigos míos, cuando vienen profetas, o venían, ahora con la cuarentena no vienen, pero cuando venían estos profetas que andan dando vueltas por el mundo, se sentaban, aún mis amigos, algunos amigos, se sentaban en la primera fila para ver si
si al profeta se le escapaba una profecía hacia ellas y sonreían y decían amén, a veces se le escapaba alguna profecía, y si se llegaba a escapar alguna profecía, venían y me decían, Orollo, vos sabés que me profetizaron tal cosa. ¿Qué andan buscando? ¿Qué andan buscando? Si eso lo hacen algunos pastores, ¿cuánto no lo van a hacer la gente? ¿Cómo no lo va a hacer la gente? Si lo hacen algunos pastores. ¿Qué están buscando? Escuchar cosas halagüeñas, complacientes, agradables, gratas, atractivas, aunque sean profecías mentirosas. Son cristianos que no quieren escuchar a los portavoces de Dios. Los portavoces de Dios no, quieren escuchar a los fabuladores. No quieren escuchar a aquellos portavoces de Dios que hablan palabra de Dios. Aquellos que enseñan, como dijo el profeta Samuel, el camino bueno y recto. El camino bueno y recto. No quieren saber nada con la ley de Yahweh, con sus instrucciones de vida. Por eso, Dios le dice al profeta Isaías lo siguiente: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. El libro del profeta Isaías. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Yahweh, que dicen a los videntes, que dicen a los profetas, ¿qué le dicen a los profetas? No veáis. Y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. ¿Se cumple o no se cumple? Por eso Dios dijo, escribí esto hasta el final de los tiempos. ¿Estamos en el final de los tiempos? Ahí está escrito y se sigue cumpliendo. Si hemos conocido la gracia de Dios y aprendido a vivir en su gracia, si hemos conocido la gracia de Dios y aprendido a vivir en su gracia, no podemos entender al reino de Dios como un lugar a donde servirnos de Él y satisfacer nuestras necesidades más obvias, es decir, las superficiales, sin satisfacer las más profundas, esto es, las que producen un cambio real de vida, es decir, ser instruidos, como dijo el profeta Samuel, en el camino bueno y recto. Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no adaptándonos al sistema de este mundo, transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para ser capaces de comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios expresada en su palabra. Lo leemos en Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Queridos estudiantes, este es el camino bueno y recto en que los estamos instruyendo en este ministerio. Este es el camino bueno y recto en que lo estamos instruyendo. Este es el camino bueno y recto en que yo, como profeta de Dios, como portavoz de Dios, los estoy instruyendo. Este es el camino bueno y recto. Ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento significa comprobar que la instrucción de Dios, dada en sus leyes, significa transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Comprobar que la instrucción de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, la instrucción de Dios, dada en sus leyes, decretos, estatutos, ordenanzas y mandamientos, no son gravosos. 1 Juan, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es el amor a Dios? Ah, cuánto te amo, Señor, y cierran los ojos y están cantando, cuánto te amo, y no quieren saber nada con los mandamientos de Dios, no quieren saber nada con la Torah de Dios. Y la Escritura lo dice, y no en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es el amor a Dios? Cualquiera que cierra los ojos y canta, te amo, Señor, ¿qué es lo que está diciendo?
que está dispuesto a guardar sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, si le amamos, no son gravosos. B, a la gente, dijimos recién, B. ¿Qué dijimos como B? Debemos aprender el temor de Yahweh. Y yo quiero que presten atención a este texto, que tantas veces lo hemos pronunciado a lo largo de nuestra vida cristiana. A ver, tantas veces. Preste atención al texto, a ver si le encuentra algo especial. Salmo 111:10. A ver si le encuentra algo especial. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuántos hemos repetido? Les diría cientos de veces este texto, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Pero miren cómo sigue. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. ¿Qué pasó con esa segunda parte? Porque hay 2 puntos y coma. El primer punto y coma está después del principio, pero está en la misma oración. La oración se termina con un punto. Ahí termina la oración con un punto, ¿sí? Y el párrafo termina con un punto aparte. Acá no hay punto aparte, pero tampoco hay punto, no hay punto y coma, o sea, estamos dentro de la misma oración. Y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Hay que aprender el temor de Dios. Hay que enseñar a la gente el temor de Yahweh. C. Dijimos 4 puntos, bueno, vamos por el tercero. C. Las personas deben aprender a servir de verdad a Yahweh con todo el corazón. Las personas deben ser instruidas y aprender a servir a Yahweh con todo el corazón. Ana entendió lo que es realmente la gracia de Dios. Ana, la mamá de Samuel. Todavía estamos con Samuel sin nacer. Bueno, ahora lo vamos a ir avanzando. Sin nacer todavía. Ana entendió lo que realmente es la gracia de Dios y aprendió a vivir en la gracia de Dios. Por eso su hijo Samuel también vivió de la misma manera. Samuel también aprendió a vivir en la gracia de Dios y vivió en la gracia de Dios como lo había hecho su mamá. Lo leemos allí, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto, y miren cómo aprendió a vivir en la gracia, hizo un voto. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo te lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Aprendió a vivir en la gracia. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Me voy a dejar llevar por la corriente de tu espíritu. Me voy a dejar llevar por la corriente de tu espíritu. Yo quiero un hijo varón, Señor. Yo quiero un hijo varón. Pero si me lo das, yo te lo doy. A medida que aprendemos a vivir en la gracia de Dios, aprendemos a obedecerle, aprendemos a temerle, aprendemos a servirle con gratitud. Romanos dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Miren la gracia, cómo está en la Biblia la gracia. Tenemos diferentes dones, dice, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad, con generosidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. ¿Qué quiere decir esto? Que tú me has dado la gracia y yo lo que me has dado de gracia te lo voy a devolver en servicio. Eso es lo que hizo Ana. Lo que me has dado de gracia, yo te lo voy a devolver en servicio.
Miren, nuevamente les voy a reiterar algo. Aprender a vivir en la gracia significa temer a Dios y vivir alineado con su perfecta voluntad, sirviéndole con gratitud. Esto lo vemos en la actitud de Samuel, Samuel fue el hijo, fue la bendición pedida por Ana y fue la bendición otorgada por la gracia de Dios. Ahora notemos que cuando Samuel dice habla, ahora van a ver cuando dice habla, cuando Samuel dice habla Yahweh, que tu siervo oye. Cuando Samuel dice habla, esto tiene relación con oír la palabra de Dios para ponerla por obra. Cuando Samuel dice habla Yahweh, habla que tu siervo oye, tiene relación con oír la palabra de Dios para ponerla por obra. Vamos a verlo. Vamos a ver qué dice Samuel. Y vino Yahweh y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Y Samuel creció, y Yahweh estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Lo ven? Y Samuel creció. Samuel creció, y Yahweh estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Yahweh. Y todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Yahweh, porque oyó, dijo, habla Yahweh, oyó y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, sino que las puso a todas por obra. Y el último punto que les menciono en relación con la gente es que no deben olvidar, le tenemos que enseñar, y todo esto se lo tenemos que enseñar nosotros, es parte del camino bueno y recto. Es parte del camino bueno y recto, se lo tenemos que enseñar. Entonces no deben olvidar cuán grandes cosas ha hecho Dios por ustedes. Lo dice el discurso de Samuel allá que leímos los primeros dos versículos, 23 y 24, ¿se acuerdan? No deben olvidar cuán grandes cosas ha hecho Dios por ellos. Esto es, tener un corazón agradecido que los impulse a obrar en consecuencia. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses: dad gracias en todo. Dad gracias en todo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que dar gracias en todo? ¿Por qué tenemos que dar gracias a Dios en todo? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así dice el texto. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Aprender a vivir en la gracia significa vivir alineado con su perfecta voluntad. Temer a Dios y servirlo, sin olvidar, y este es el punto sin olvidar los favores recibidos de Él, y los hemos recibido solamente por su gracia, sin merecerlo. Y eso es lo que hizo Ana. De gracia recibió y dio de gracia. Ana recibió de Dios la bendición que pedía y dedicó su hijo varón a Yahweh todos los días de su vida. Dice en la historia, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. El sacrificio. Entregó su hijo y además el sacrificio a Dios. Y lo trajo a la casa de Yahweh en Silo. Y el niño era pequeño, recién destetado, era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Yahweh. Por este niño oraba, por este niño. Y Yahweh me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Yahweh. Todos los días que viva será de Yahweh. Y adoró allí a Yahweh.
Miren, es impresionante lo que hizo Ana. Dio de gracia lo que había recibido de gracia. Dio de gracia. Tengo un corazón agradecido a Yahweh, un corazón agradecido a Dios, y esa gratitud hizo que diera de gracia lo que había recibido de gracia. Dice la Escritura que el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahweh. Miren, vestido de un efod de lino. Ministraba en la presencia de Yahweh con una vestidura sacerdotal, vestido con un efod de lino. No era sacerdote, era de la tribu de Efraín, vestido de un efod de lino. Y le hacía su madre una túnica pequeña, porque era chiquito, era un niño. Le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Yahweh te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Yahweh. Y se volvieron a casa. Y visitó Yahweh a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Yahweh. Miren, queridos estudiantes, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte. Muchos de nosotros hemos conocido la gracia de Dios y la hemos recibido en nuestra vida. Tanto al recibir el perdón de nuestros pecados, al haber sido redimidos por la sangre de Jesucristo, más todas las veces que hemos recibido favores no merecidos, todas las veces, cada día. Pero hoy les quiero enseñar algo más, les quiero enseñar algo más. Esto es, a vivir en la gracia, a vivir en la gracia. Y ya hemos dicho que aprender a vivir en la gracia significa temer a Dios y vivir alineado con su perfecta voluntad, sirviéndole con gratitud. Esto es precisamente lo que significa que Ana, cada año, no había amargura en su corazón ni tristeza, había gratitud a Yahweh. Cada año subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Por este motivo, porque aprendió a vivir en la gracia de Dios, Dios continuó derramando su gracia sobre su vida, haciendo fructífera a una mujer estéril, dándole más hijos, multiplicándole por 3 los hijos varones, más 2 hijas, y haciendo que el joven Samuel creciera delante de Yahweh, sirviendo a Yahweh. Queridos estudiantes, queridos estudiantes, el secreto radica en aprender a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. El secreto radica en aprender a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. El Señor te ha bendecido derramando sobre tu vida todo tipo de favores no merecidos. Perdón de todos tus pecados, vida eterna, salvación completa, lo que en griego sería sozo, salvación completa, que es sanidad completa. Lo repito, el Señor te ha bendecido, derramando sobre tu vida todo tipo de favores no merecidos, perdón de todos tus pecados, vida eterna y salvación, que es sanidad completa. Por eso el Señor te dice hoy, querido estudiante, querido pastor, querido líder, querido servidor, querido hermano, querido creyente, el Señor te dice hoy: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Ahí tienen en contexto ese de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahí lo tienen en contexto. Siempre lo sacamos de contexto. Siempre escuchamos de gracia recibisteis, dad de gracia, caramelo, factura, pan. No, hermano, no. Vamos a poner en contexto. Les voy a decir algo fuerte para muchos de ustedes.
fuerte para muchos de ustedes que conocen la Torá, que conocen las Escrituras, y esto es muy fuerte. Hay que recuperar la fe pentecostal. Hay que recuperar la fe pentecostal. Se han hecho demasiado literalistas. Se han hecho demasiado literalistas y han perdido la fe pentecostal. Esa fe de la llenura del Espíritu Santo. Esa fe que produce el vibrar interior de la llenura del Espíritu Santo, que toma nuestras entrañas, que toma nuestras emociones, que toma nuestra emuná, que toma nuestra fe positiva, que desarraiga los montes y los echa en el medio de la mar. De esta fe está hablando mi Redentor, mi Santo Maestro, mi Yahshua, el Mesías de mi Padre. De esta fe está hablando, de esa fe pentecostal que muchos de ustedes han perdido por hacerse demasiado literalistas. No, las emociones no. Sí, hermanos, Dios te hizo con emociones. Sí te hizo con emociones. Sí me hizo con emociones. Sí te hizo con emociones. No le niegues tus emociones a Dios. Dios te hizo con emociones, es parte de su gracia. Te dio de gracia emociones. Devolvele a Dios tus emociones. Dedica tus emociones para su servicio. También no te creas que sos un ángel sin emociones, que está con las alas tocando el arpa en el cielo. Sos un ser humano que ha sido regenerado por la sangre de Jesucristo, ha sido regenerado por el Ruach, por el Espíritu de Santidad, por el Espíritu de Dios, ha sido regenerado para ser un ser humano completo, con emociones incluidas. Hay que recuperar esa fe pentecostal que muchos han perdido. Porque de la única manera que vamos a entender esta instrucción de nuestro Redentor Jesucristo es con esa fe pentecostal, que dice, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Nunca vas a predicar con denuedo, sin esa fe conquistadora, sin esa fe emotiva, sin esa fe enérgica, sin esa fe que te sale de las mismas entrañas. Nunca vas a predicar con denuedo la palabra de Dios sin esa fe. Por eso dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y esa fe te va a llevar a tener esa fe conquistadora, esa fe que arriesga, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. De gracia recibisteis, da de gracia. ¿Qué hay que dar? Esto. Esto es lo que recibiste de gracia y esto es lo que tenés que dar de gracia. Ha llegado el tiempo de servir a Dios de verdad con todo tu corazón. Ha llegado el tiempo de servir a Dios de verdad, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. ¿O qué quiere decir el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Hay emoción ahí o no hay emoción? Claro que hay emoción. Amar a Dios con todas las fuerzas es emoción. Es pura emoción. Emoción pura, pura. Ser capaz de dar la vida por el Evangelio. Es emoción pura. Por eso este texto, que les voy a dar la cita, que nunca las doy, Mateo 10, 7 y 8. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Dad de gracia. Primera Samuel, capítulo 12, versículos 23 y 24. La lectura del principio. La lectura del principio. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Yahweh, cesando de rogar por vosotros. Lejos sea de mí que peque yo contra Yahweh, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Yahweh y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Que al final de nuestra vida, ¿cuál será el final de nuestra vida?
¿Vos lo sabés? Yo lo sé. Yahweh mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y Él hace subir. Nuestra vida está en sus manos, pero al final de nuestra vida, en este mundo, porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús, al final de nuestra vida, en esta era, en este tiempo, en este mundo, podamos decir, como lo hizo el apóstol Pablo al final de su vida: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿La quieren otra vez? Y ahí va otra vez. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia, solamente por el favor no merecido de Dios, que no miró mi bajeza, mi pecado, mi lejanía, mi indignidad, y me extendió su mano de gracia. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo les agradezco haberme acompañado en este tema de la gracia de Dios. Hemos profundizado bastante lo que es la gracia de Dios. Hemos estudiado mucho, hay mucho más. La gracia de Dios es infinita. Hemos estudiado un poco de la gracia de Dios. 16 lecciones. Hemos estudiado un poquito de la gracia de Dios. Gracias por acompañarme. Gracias por estar juntos, unidos en un mismo espíritu, en un mismo Señor, en un mismo Dios y Padre. Yo les agradezco y los espero la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Yahweh nuestro Dios los bendiga. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.